Bienvenidos a El Ladrón de Cerebros, la nueva serie de divulgación científica en Ecuador. Vengan a descubrir otro Ecuador, el que surge de la riqueza de sus ideas y enormes talentos. En los próximos capítulos, el científico, escritor y divulgador español Pere Estupiñán recorrerá todo nuestro país en busca de los cerebros más creativos, para reconocer la grandeza de un Ecuador que cambia y se proyecta al futuro. ¿Qué se esconde detrás de una buena cerveza? Y en las plantas de la Amazonía con propiedades curativas. Y en las bacterias que comen petróleo. Acompañen esta semana a Pere Estupiñán a descubrir los secretos de la naturaleza que revolucionan la ciencia y la sociedad de hoy. Hoy vamos a mirar por debajo de la superficie de las cosas. Por ejemplo, en los fabulosos mercados artesanales de Ecuador, uno de los productos más demandados por los visitantes son los objetos de una semilla muy especial, la tagua. Ecuador produce 100.000 toneladas al año de tagua y la exporta a 42 países. Lo que los turistas no saben es que se están llevando a casa un misterio de la naturaleza. Vamos a ver qué se esconde debajo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo va? Bien, ¿esto es la semilla de tagua? Sí, esta es la semilla de tagua. Una vez que está, por ejemplo, ahorita está tierna. Una vez que se madura, es esta así. Se le puede hacer muchos trabajos para bisutería, se puede hacer botones. Qué curioso, ¿verdad? Es muy interesante que algo blando como la semilla de tagua se convierta en algo tan duro como esta semilla que sirve para hacer collares o todas estas artesanías que vemos. Pensarán, ¿cómo ocurre esto? Quizás se seca, como ocurre con el café, pero no, porque el café no es tan duro como la semilla de tagua. Aquí está ocurriendo algún proceso físico-químico muy peculiar y los investigadores lo están estudiando. ¿Por qué? No solo porque sea interesante, sino porque puede tener muchas aplicaciones industriales, comerciales o incluso en construcción. Esto es lo que se llama bioprospección, que no es otra cosa que explorar la naturaleza, entender cómo funciona esta enorme biodiversidad que hay en el entorno natural, como aquí en Ecuador, y quizás sacarle un gran partido. Durante toda nuestra historia, los humanos siempre hemos intentado aprovechar al máximo los recursos que nos brinda la naturaleza. Pero ahora, gracias a la ciencia, podemos hacerlo de una manera mucho más ambiciosa. Incluso podemos aprovechar cosas que hasta ahora se desechaban, como los residuos. Vamos a visitar la primera biorefinería de Ecuador, donde un grupo de 35 investigadores, liderado por Javier Carvajal, intentan reciclar residuos orgánicos de actividades agrícolas en productos útiles como combustible. Hola, Pere. Hola, ¿qué tal? Javier, ¿cómo estás? Qué gusto. Bienvenido a la primera biorefinería de la región. Sí, me hace mucha ilusión. Oye, tengo un montón de preguntas a hacerte, ¿eh? Con mucho gusto, Sí, te sí, las sí, sí. respondemos todas. ¿Y es verdad entonces que a la tagua se la llama el marfil vegetal? Así es, se le llama el marfil vegetal y el mismo nombre de la especie, Phytelephas equatorialis, implica que esta planta tiene una semilla de un material sumamente duro. Phytelephas es Sí. una palabra compuesta que viene de fitos ¿De planta? y elefas de elefante. Entonces, la planta elefante por el marfil vegetal pero y equatorialis de aquí de la zona ecuatorial. ¿Qué tiene la tagua que se transforma en algo de ser gelatinoso, algo tremendamente duro? Mira, el secreto de la dureza de la semilla de tagua está en los azúcares que la componen. La forma en que esos azúcares se ligan unos con otros y luego se construyen y se apilan unos apretadamente con otros, formando el polisacárido más denso que existe en la naturaleza. Eso es muy interesante, ya de por sí, pero me imagino que esto debe tener unas aplicaciones industriales o en construcción o en cualquier ámbito, ¿no? ¿Algo así? Pues sí, tenemos aplicaciones desarrolladas en biocombustibles, en materiales, en ciencia de materiales, alimentos, farmacéutica, químicos renovables. Porque todas estas aplicaciones de la tagua o de otras sustancias de la naturaleza a veces vienen incluso de residuos agrícolas, ¿no? Así es, justamente. Nosotros no estamos interesados en utilizar biomasa que sea utilizada para alimentos, animales o también de humanos. A nosotros nos interesa todo lo que es residual. Claro, por ejemplo, en las fábricas de botones que utilizan tagua, pues lo que sobra. Justamente eso es lo que te vamos a enseñar ahora. ¿Esto Sí. precisamente? Sí, Muy así es. bien.
lo primero que tienes que explicarme es cómo de los residuos de las botoneras de Tagua, de algo que es tremendamente duro, lo conseguís transformar en combustible líquido. Mira, el secreto está en que nosotros hemos desarrollado una tecnología para desconstruir la estructura molecular de la semilla de Tagua dura y convertirla en las moléculas fundamentales que son los nutrientes de microorganismos que fermentan y producen etanol. Ah, los microorganismos son la clave entonces. Exactamente. Que son levaduras. Sí, levaduras. Ah, muy bien. Aquí tenemos el residuo de las botoneras de Tagua. Ah, vale. ¿Se genera mucho de este residuo? Entre 300 y 400 toneladas por mes. ¿Cómo? 300 a 400 toneladas por mes. Wow, esto es muchísimo. Entonces aquí está el secreto científico, ¿no? Básicamente sí, este es el que desconstruye todas las macromoléculas y las hace muy pequeñitas. Por lo que he entendido, lo que llega allí ya da igual si viene de Tagua como si viene de otro sitio, que las levaduras lo transforman en etanol y lo filtráis y eso se puede aplicar en combustibles. Así es, nosotros trabajamos también ya con residuos de palma africana, con residuos de caña de azúcar, bagazo de caña de azúcar, el plátano, quiero decir la parte que no se come del plátano, y para la levadura da todo igual porque al final de cuentas a la levadura lo que le gusta es del azúcar. Nosotros le preparamos aquí su caldo de cultivo y ella nos entrega el alcohol después de la fermentación. ¿Y como secreto lo patentáis o...? Está en proceso de patente y hay otras patentes que también tenemos que empezar a procesar porque hay otros productos, no solamente el etanol, sino materiales, nanocelulosa, oligosacáridos, etc. Claro, y esto desarrollado todo aquí en Ecuador, ¿no? Todo es desarrollado aquí. Ah, qué bien. La Tagua es un producto ecuatoriano. Todo esto que estamos viendo, que si levaduras, que si alcohol, fermentación, me recuerda a la cerveza. Por supuesto. Esta es como una cervecería hecha para vehículos, pero obviamente los procesos, la raíz de todo viene del mundo cervecero. Claro. Y nosotros trabajamos también en cervecería, es parte de nuestra investigación. No sé si tú sabes, pero en Quito se elaboró la primera cerveza de las Américas, me refiero a ¿sí? Norte, Centro y Sudamérica. ¿De todo el continente? De todo el continente americano, porque un franciscano llamado Fray Jodoco Rique trajo la cebada y el trigo y empezó a fabricar cerveza en el año 1566 y con un equipo de investigación de nuestro centro fuimos allí a trabajar en el año 2008 a recuperar de las cubas originales de Fray Jodoco, donde él fermentaba la cerveza, fuimos a recuperar las levaduras. Luego encontramos una receta y con esa receta y un viaje que hicimos a Flandes, encontramos todos los elementos para reconstruir la receta y la cerveza original de Quito. Habéis vuelto a hacer la primera cerveza que se hizo en el siglo XVI en Quito, Así en es. todo el continente. ¿Esta la podré probar? Seguro, estás invitado. Ah, sí. Oye, pues tengo que probar esta cerveza, me hace mucha ilusión. Bueno, eso es no una cerveza, esa es la historia. Te vas a beber la historia. Oh, perfecto. ¿Me lo prometes, eh? Te prometo. Vale, venga. Soy Javier Carvajal, yo quería ser maestro cervecero. Mi mayor anhelo es contribuir al cambio de la matriz productiva del Ecuador y a que tengamos un ambiente más limpio a través de la producción de biocombustibles y aprovechamiento de la biomasa residual. Hacer cerveza. La primera biorefinería piloto del país, que acabamos de ver, tiene capacidad para producir de 40.000 a 60.000 litros de etanol por año. Representa, por lo tanto, un importante paso en la transición hacia una economía postpetrolera del Ecuador, sin afectar a los recursos alimentarios, puesto que utiliza únicamente residuos agrícolas e industriales. Es una muestra más del talento ecuatoriano al servicio de la mejora del medio ambiente y de la población. Me queda pendiente tomar la cerveza de Javier, tal como se hacía en el siglo XVI. Pero dirijámonos ahora a buscar nuevos cerebros.
porque en la gran biodiversidad de Ecuador quedan muchos secretos aún por desvelar. Seguiremos profundizando más allá de la superficie hasta llegar a las entrañas del conocimiento. Durante bastante tiempo, la ciencia tuvo cierto menosprecio con rituales chamánicos, el uso de las plantas que hacían comunidades indígenas en la selva, supersticiones, y ahora se está dando un giro muy interesante. Están empezando a considerar muy en serio el valor que tiene este conocimiento, a identificar qué principios activos estaban detrás de estos beneficios, incluso a sacarle partido económico. Vamos a conocer un laboratorio de bioprospección aquí en la Universidad de Loja. Hola, soy Vladimir. Desde pequeño me gustó estudiar plantas y cuando uno va de lugar en lugar en la provincia, la gente te dice, utilizo esta planta para tal enfermedad. Entonces desde ahí uno nace es investigar, saber cuál es la molécula que está actuando para que pueda curar esta enfermedad y con eso desarrollar proyectos que sirvan al desarrollo de las comunidades y el crecimiento económico de cada una de las poblaciones. Hola, soy José Miguel, soy de la comunidad indígena Saraguro, del sur del Ecuador. Estoy aquí haciendo ciencia con la finalidad de investigar los principios activos de las plantas y los hongos utilizados por los indígenas saraguros. Oye, José Miguel, y tú que formas parte de una comunidad de los Saraguro, ya has estudiado en Italia y ahora estás investigando aquí. No sé, ¿cómo conectas estos dos mundos? Y yo personalmente estoy trabajando con hongos basidiomicetos, porque yo de niño conocí algunos hongos que mis abuelitos colectaban para alimentación. Entonces la idea fue de introducir en esta parte de los hongos. Claro, porque imagino que lo que te ocurre a ti es que ves que tu comunidad ha estado utilizando algunas cosas que hay en la naturaleza para beneficio farmacológico o de otro tipo de beneficios y tú quieres entender qué hay allí en esos remedios. Sí, ¿no? exactamente. Entender qué hay, tratar de aislar este compuesto y de alguna forma ir un poco más allá, que sería la parte de retroalimentación a la comunidad a través de proyectos comunitarios que de alguna forma ayuden a mejorar la situación económica de las comunidades con este tipo de investigación. Creo que tenéis un ejemplo muy bueno, ¿no? de esto, de una investigación que empezó aquí con una tesis de licenciatura y ha terminado generando beneficios, ¿no? Sí. Nosotros tenemos un proyecto que lo llamamos Proyecto Estrella. ¿Por qué? Porque lo que hicimos fue una tesis de licenciatura. ¿Qué hacía la gente en las comunidades? Talar los árboles y esperar que se seque y obtener el aceite esencial. Y también lo usaban como incienso para ahuyentar los moscos. ¿De qué árbol es? El árbol del palo santo. Ah, ok. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Como vimos que hay un potencial, una reserva de 6.000 hectáreas, lo que hicieron estos estudiantes, hacer una tesis, en vez de utilizar el tronco, ¿qué hicieron? Utilizar el fruto. Y cuando obtuvieron el aceite esencial vieron que tenía mejores características organolépticas y de composición química. Lo interesante de esto fue que una empresa brasileña, Natura, se interesó en este aceite esencial y lo que comenzamos fue hacer un proyecto en lo que interviene la comunidad. Interviene una ONG, que en este caso es Naturaliza y Cultura, el Ministerio del Ambiente, la UTPL y Natura, hacer un proyecto de exportación de aceite esencial de palo santo. De todo el proyecto, el 20% iba destinado a un fondo comunitario y con esto se podían financiar para comprar sus semillas o herramientas para el cultivo. Y es que realmente es un proyecto de éxito que yo creo que es lo que está intentando Ecuador con la riqueza natural, ¿no? Dices, oye, las comunidades utilizaban el palo santo. La investigación ha visto que el fruto era mejor. Eso las comunidades no lo sabían. La investigación científica lo ha demostrado. Una empresa, en este caso brasileña, se interesa, lo comercializa, tiene beneficios y estos beneficios vuelven a la comunidad. Es justo, yo creo, el paradigma que se quiere conseguir, ¿no? Claro, exactamente, claro. Y cuando hablas con las comunidades y ven tu ejemplo,
¿Hay jóvenes que les gustaría seguir tus pasos? Lamentablemente no hay muchos indígenas que están dedicados a la parte científica, ¿eh? De mi parte pienso que es muy bueno esto de la parte de investigación, porque si tú eres miembro de la comunidad y tú te vas a hacer la entrevista con las personas que conocen de las plantas, hay una alta probabilidad de que tu información sea más verídica. Claro, y aquí hay un tema espinoso que es la biopiratería. O sea, el conocimiento, la base del conocimiento es lo que han estado haciendo las comunidades durante mucho tiempo. Y lo que también ha ocurrido aquí en el Ecuador y otras partes de la Amazonía es que han llegado investigadores de fuera, han visto este conocimiento, se han llevado las sustancias, ellos las han analizado y han patentado algunas moléculas. Ahora lo bonito es que lo estáis haciendo aquí, ya no se está haciendo fuera. ¿Cuál era el problema de antes? Que no había esa capacidad científica para poder hacer ese tipo de investigaciones. Ahora nosotros tenemos esa capacidad porque tenemos muchos docentes de aquí de este laboratorio que se han ido a especializar fuera. Sí. Entonces vienen ya con esa idea de investigar científicamente a alto nivel. O sea que no solo plantas, también microorganismos, con la gran diversidad que hay aquí en Ecuador, tenéis trabajo para años. Nosotros en el caso de las especies vegetales tenemos entre Loja y Zamora Chinchipe, que es nuestra área de estudio, el 35% de diversidad de especies vegetales. Entonces podemos tomar como ejemplo la Cinchona officinalis. De esta especie se obtiene la quinina, que es una molécula que es utilizada como antimalárica. Sí. Entonces nosotros a eso queremos llegar, a nuevas especies que produzcan metabolitos secundarios que sirven para hacer fitofármacos o que nos interesa para la farmacología. En Ecuador hay más de 5.000 especies de plantas consideradas útiles. De ellas, un 60% están clasificadas como medicinales. Durante siglos, e incluso hoy, estas plantas han sido prácticamente las únicas medicinas de las comunidades indígenas. Es obvio que son efectivas y que sus usos curativos, paliativos o preventivos se basan en sustancias que vale la pena identificar. Estas sustancias han sido ya probadas durante cientos de años, pero su mecanismo de acción en el cuerpo es desconocido. Por eso es importante dotar a los laboratorios de investigación en bioprospección de las herramientas necesarias para los estudios farmacológicos. En el mundo, solo el 10% de las especies vegetales han sido investigadas en busca de compuestos activos. Figúrense el potencial de Ecuador en el descubrimiento de los nuevos fármacos, con la mega biodiversidad que posee. Explorar la naturaleza lleva inevitablemente a descubrir la inmensa diversidad de los microorganismos, como las levaduras, que sirven para fabricar combustibles o cerveza, o las bacterias, que a pesar de no tener buena fama, son sin ninguna duda los seres vivos más exitosos del planeta. Vamos a buscar a nuestro siguiente cerebro, alguien capaz de sacar provecho de algo aparentemente negativo, las bacterias. Hola, soy Valeria y yo estoy convencida que las bacterias son más sabias que los seres humanos. Y en mi cuerpo hay más bacterias inteligentes que células. Es curioso porque todo el mundo le tiene miedo a las bacterias y tú le sacas partido. Sí, efectivamente. La gente piensa que las bacterias son perjudiciales y en el caso en el que yo trabajo en mi campo, la bioremediación, las bacterias pueden salvar el planeta. Ellas están ayudando muchísimo. ¿Qué es exactamente la bioremediación? La bioremediación es utilizar agentes biológicos, que pueden ser bacterias, pueden ser enzimas, pueden ser plantas, para transformar contaminantes que son tóxicos, perjudiciales para el medio ambiente en productos benignos. Un contaminante como puede ser, el petróleo, por ejemplo. Exactamente. La bioremediación se puede utilizar para tratar contaminaciones de suelo con hidrocarburo. Entonces, lo que las bacterias hacen es, literalmente, ellas se van a comer el hidrocarburo porque se benefician de comérselo. Qué curioso. O sea, donde hay un escape de petróleo, tú le pones unas bacterias específicas que se comen ese petróleo y lo transforman en algo que ya no es tóxico. Exactamente. ¿Qué más usos pueden tener beneficiosos las bacterias? ¿En medicina, por ejemplo? Sí, claro que sí. En medicina se les
Cada vez los usos que se les dan son mayores y en la actualidad, por ejemplo, se está utilizando E. coli, que es una bacteria, Sí. para la producción de insulina y tratar el problema de diabetes, ¿no? Como si fuera una fábrica de insulina. Exactamente, son como unas maquinitas. Ellas son unas maquinitas que lo que hacen es transformar los productos en cosas beneficiosas, en este caso en particular en el ámbito médico, en insulina. De hecho, estaba pensando una cosa que quizás mucha gente no sabe, pero que estamos llenos de bacterias. Claro que pero, sí. pero no solo llenos, o sea, hay más bacterias en nuestro cuerpo que células propias. Claro, ellas son mucho más pequeñas que nuestras células, pero tenemos 10 veces más bacterias en nuestro cuerpo Que células. propias, ¿no? Y que están haciendo un montón de funciones que son claves para nuestra supervivencia y nuestra salud. Es decir, que sin bacterias no podríamos vivir. Exactamente, o sea, estamos viviendo en consorcios. Nosotros nos beneficiamos de vivir juntas junto con las bacterias, porque efectivamente sin ellas simplemente no existiría la vida tal y cual la conocemos. O sea, estamos en simbiosis con ellas. Entonces, lo que nos estás diciendo es que las bacterias son imprescindibles para nuestra salud y están en nuestro propio cuerpo, que las podemos utilizar como fábricas para producir insulina o otros medicamentos. Incluso lo que haces tú, que es limpiar el petróleo. Sí, efectivamente, es decir, tienen múltiples aplicaciones, son versátiles los microorganismos. La remediación bacteriana, por ejemplo, hay un tipo particular de remediación en el cual usamos los desechos de las casas, los desechos municipales, de los mercados. Entonces, toda esta materia orgánica puede ser transformada en biogás, que es metano y CO2, y es una fuente de energía renovable. Fantástico. Algo espectacular también es que sin las bacterias no habrían otras formas de vida en la Tierra, porque hace, no sé, 2000 millones de años o algo así, las cianobacterias son las que oxigenaron la atmósfera de la Tierra, ¿no? Sí, efectivamente, la atmósfera primitiva era una atmósfera anóxica, es decir, sin oxígeno, y fueron las cianobacterias las que poco a poco empezaron a oxigenar el planeta hasta contar con los niveles actuales. Ah, o sea, no habría ni plantas ni nada. No, las formas de vida tal cual la conocemos, mucho se debe a los procesos de evolución, incluido de las cianobacterias y demás. Entonces, el mensaje principal es que, bueno, quizás un poquito de respeto sí, pero miedo a las bacterias no debemos tenerle. No, para nada. Las bacterias son muy versátiles, son muy beneficiosas, por ejemplo, en la industria alimenticia. Se las utiliza para la producción de yogur, para la producción de queso, entre otros alimentos. Ah, claro, ahora que mencionas alimentos, me gustaría llevarte a un sitio. Es que conocí a un investigador que hacía algo muy interesante, no con las bacterias, pero con otros microorganismos. ¿Te atreverías a probarlo? Sí, seguro. ¿De qué gusta? se trata? Sí, ¿Te gusta la cerveza? sí, ¿Sí? claro. Pues sígueme. Muchas gracias. Javier. Hola. Hey, ¿cómo estás? Hola. Ahora entramos. Hey, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Mira, he traído a Valeria. Hola, un gusto. Presento, Javier, Valeria, que estamos hablando de microorganismos y digo, oye, pues vente conmigo que me habían prometido algo muy especial. Aquí está. Explícanos. Lo prometido es deuda. Qué emoción, ¿no? Sí. Ostras, qué espuma, ¿no? Se ve muy bien. Muy buen color. Huele bien. Así tomaban los franciscanos en el siglo XVI. Felicitaciones. Está muy rica. Me alegro que les guste. Es un placer reunir a dos grandes apasionados de la ciencia para tomar una cerveza juntos. Probar esta cerveza del siglo XVI y conversar con Javier y Valeria no hace más que reforzar la idea de la ciencia como lazo de unión entre épocas, entre culturas o entre personas. Y es que al fin y al cabo, una conversación tranquila alrededor de una cerveza tiene mucho en común con la bioprospección. Permite no quedarnos en la superficie de lo que vemos y conocer más profundamente, en este caso, el interior de las personas.
Descubrir los secretos de los seres vivos que pueblan Ecuador no es simplemente un acto para saciar la curiosidad de los exploradores. Microorganismos que transforman residuos en biocombustibles o que degradan petróleo, plantas con propiedades terapéuticas. Descifrar sus secretos es la mejor forma de sacar partido a la riqueza natural del país para obtener mejoras en salud, en alimentación, en el cuidado al medio ambiente, en definitiva, en calidad de vida. Hace un tiempo los microorganismos, los hongos, las bacterias, los virus, eran realmente nuestros enemigos. Todavía lo son un poco. Pero gracias a la ciencia, primero, aprendimos a controlarlos. Y segundo, muy recientemente, aprendimos a transformarlos en amigos, en utilizarlos a nuestro favor. Un brindis también por la ciencia.